José Tubey, directivo de la UIA. Buenas noches, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. La verdad que muy contento de estar en un programa conducido por ustedes dos. Muchas gracias. José, ¿escuchamos al jefe de gabinete, Marcos Peña, hablando de los industriales? Sí, cómo no, dale. Un sector empresarial que tiene una dinámica institucional enormemente fragmentada y cuyos representantes de las principales centrales empresariales se plantearon en las mesas de diálogo que no tenían representatividad para firmar acuerdos, lo cual generó después incumplimientos a cosas que ellos habían firmado. Y creemos que merece una reflexión por parte del empresariado de cómo se prepara y se organiza para tener una representación institucional acorde a este tiempo que vivimos, para poder fortalecer estas instancias de diálogo entre el sector sindical, que ha hecho un esfuerzo por unirse luego de años de fragmentación, del sector empresarial y del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Esta crítica del gobierno nacional, encabezada en este caso por Marcos Peña, hablando de la falta de representatividad, ¿qué opina la UIA sobre esto? A ver, yo creo que es importante entender qué tipo de institución es la Unión Industrial Argentina, que tiene por otro lado 130 años, con lo cual me parece que es importante entender que hay una representación que es territorial y sectorial. Ahora, hay determinados temas, igual que cuando se negocian los salarios, ya llevan más de 12 años las paritarias, que se negocian sector por sector. Y esto debe saberlo cualquiera que se siente en una mesa de interlocución. Es decir, cuando se negociaba eventualmente un bonus adicional para el año pasado, esto va atado directamente a la realidad de cada sector. Vos te imaginás, por ejemplo, una pyme salteña, a la cual le subieron con ajustes de cuadros tarifarios. Tiene problemas logísticos más caros para llegar a los puertos. Tiene, obviamente, problemas de competitividad por la presión tributaria. Vive una realidad de la cual él solo sabe, y su contraparte sindical, qué es lo posible. Más allá de que después haya una representatividad que tiene que ver con lo estructural, que tiene que ver con, obviamente, un direccionamiento de lo que son las políticas industriales, pero estamos en un momento en la Argentina, para mí, que tendríamos que claramente empezar a trabajar en positivo entre los sectores. De la misma forma con la CGT, en las mesas de diálogo con los empresarios, que por otro lado también la Unión Industrial está ligada solamente a los industriales. Después tenés las cámaras de comercio, tenés las cámaras también de los bancos. Pero ¿y por qué la UIA aceptó en todo caso firmar un acuerdo de no despidos cuando este problema de representatividad sabían que existía? Es que vamos a ser francos, no se incumplió nada. Lo que se firmó es que se iban a evitar despidos incausados, cosa que es lo que pasó. Y entendamos también qué pasó con el empleo fabril. En los últimos 4 años nosotros venimos de caídas o estancamientos. Obviamente agravado el año pasado, que la caída fue del 5%. Y sin embargo, vos ves que la caída del empleo fabril formal fue del 3%, que por supuesto es muchísimo, sí, pero de ahí a no darte cuenta que hay un esfuerzo enorme, un compromiso enorme de un industrial para mantener la fuente de trabajo, hay una distancia muy grande. Por otro lado, para nosotros es sumamente difícil y costoso capacitar a un empleado industrial como para querer desligarnos. Somos una familia de trabajo entre lo que es el industrial, el empleado, entre lo que es su cadena de valor. Con lo cual, creo que amerita un comentario a que trabajemos en positivo en lo que tiene que ver, sin descalificar el tema de la falta de representatividad y además entendiendo qué es lo que se firmó. Por otro lado, en la calle se vio una discusión similar con los sindicatos, porque teníamos al triunvirato de la CGT arriba de un escenario, en la última marcha de la CGT, y vinieron las bases, sectores ligados al kirchnerismo, sectores ligados a la izquierda, sectores ligados a algunos grupos que están en la CGT, que no coinciden con el manejo de la CGT, y cuestionaron de alguna manera al propio Consejo. Ahí también hay como una especie de discusión sobre la representatividad. ¿Eso complica las negociaciones de los industriales con los gremios? Fíjate que tampoco lo generalizaría, es decir, una marcha que tuvo una adhesión enorme, entre lo cual un grupo muy minúsculo tuvo determinada reacción. No creo que eso ponga en jaque una representatividad. Sí te puedo decir que en los últimos años se ha radicalizado en las bases una posición extrema que muchas veces complica, según me dicen de distintos sectores, las negociaciones salariales, de cuando se empiezan
determinadas composiciones de pautas salariales. Pero de ahí a criticar o eventualmente poner en duda una representación, me parece que hay un fuerte distanciamiento. Bueno, uno de los reclamos que le ha llevado de distintos sectores cuando se propició la manifestación hace unos días de la CGT al ministro de Producción, el reclamo central venía por el lado de las importaciones, ¿no? Y hoy es la gran polémica. ¿Qué sucede con las importaciones? Tenemos algunos datos que nos mandaron desde el Ministerio de Producción, te los queremos mostrar para saber si coincidís o no. Vamos a ver un poco los números. En principio lo que afirman es que no hay una avalancha de importaciones y se basan en algunos números que tienen que ver con la balanza comercial que da a conocer el INDEC. En principio, 2016 se importó un 7% menos que en 2015. Claro, esta afirmación que de hecho ha tomado Marcos Peña y la comunicó en varias consultas que le han hecho periodísticas, no toma en cuenta que ese 7% menos tiene que ver con una caída anual del 10% de los precios, ¿no? Por el contexto mundial que estamos viviendo, pero con un incremento del 4% en la importación de cantidades. Después, otra de las cifras que podemos mostrar como para ver cuál es la situación actual de las importaciones es lo que tiene que ver con un desglose. ¿Qué es lo que se importa? Las importaciones en 2016, medidas en cantidades, tenemos bienes de consumo con una suba del 17% y después bienes de capital o lo que se dice insumos que se utilizan para la producción con un crecimiento del 7% anual. Y otra de las afirmaciones del ministro de Producción Cabrera es que solo el 13% de las importaciones son bienes de consumo, cuando uno mira el total de la torta de importaciones. Claro, es cierto, pero cuando uno mira la serie estadística del INDEC, también tiene que dar cuenta que fue esa suba, marca una suba, esa cifra, del 2% con respecto al año 2015. Entonces, ¿hay o no avalancha de importaciones? Mira, Marcela, creo que perfecta tu descripción y coincido en un 100% porque las cifras hablan por sí mismos. Es decir, me parece que es un error conceptual, pensando en la producción, pensando en la industria, es justamente establecer cuáles son las importaciones desde los precios. Tenemos que ver desde el volumen a la producción, los bienes de consumo, que es en definitiva el nudo gordiano de las importaciones que atacan a una producción de matriz industrial, son los bienes de consumo. Él mismo te dice, son un 17%, eso es muchísimo. En el primer semestre son un 22,5%, después terminaron un 17%, que es muy elevada. Y fíjate que por otro lado, la importación de insumos, te das cuenta la diferencia que hay de un 7%, porque cayó la actividad industrial en un 5% en el año. Entonces, dicho esto, me parece que tenemos que entender también, porque son las cifras que el mismo ministerio está trabajando. ¿Dónde son las cuestiones que afectan directamente a la matriz productiva industrial? Y ahí te lo está diciendo las cifras. ¿Y por qué existe este crecimiento de las importaciones? ¿Es un problema de tipo de cambio? ¿Es un problema de que los costos argentinos no paran de crecer? ¿Es un problema de la inflación, de la mano de obra? ¿Dónde situarías vos el riesgo de estas importaciones crecientes? Yo te diría, primero haría un análisis de lo que pasó en el mundo. Hace 15 meses el mundo cambió. Entonces, si vos ves la evolución del PBI internacional, está creciendo. Si vos ves la evolución del comercio internacional, está bajando. ¿Esto qué significa? Que el mundo crece puertas adentro. Cada país está cuidando su mercado doméstico. En primer término, yo diría, tengamos en consideración esto. En segundo término, te diría, por supuesto, haciendo una administración de comercio internacional inteligente, que entienda el contexto y la falta de competitividad que tenemos las industrias. Falta de competitividad que no la tenemos por las industrias, sino te diría por la presión tributaria, por la falta de financiamiento productivo, por, obviamente, lo que estamos hablando de una administración de comercio que el año pasado fue desbordada, vamos a ser francos. Entonces, creo que ahí es donde nos falta, y en particular veo que hay que trabajar sobre un modelo de desarrollo industrial integral. ¿Sería una solución, como plantean algunos gremios, que se suba el arancel o se pongan más restricciones al costo final de los productos que llegan desde otros países? Porque, perdón, ¿no? El comentario es importante. En un contexto en el que Brasil está en crisis económica, está tratando de colocar sus productos a la Argentina a precios que incluso con el arancel que existe hoy son mucho más baratos que lo que conseguimos acá. Sí, yo creo que hay que analizar políticas arancelarias, pero además de Brasil me refiero a lo que pasaría con China. China tiene un sobrestock que ha venido acumulando en los últimos 10 años de crecimiento de tasas chinas, que obviamente ese es el problema que le está poniendo sobre la mesa internacional Estados Unidos.
Ustedes se imaginan que si Estados Unidos empieza a cerrar barreras, ese sobrestock de China con dumping, no solo es una política arancelaria, sino hay que analizar el tema del dumping. ¿Qué es lo que va a hacer con ese sobrestock para América Latina y para Argentina en particular? Estos son los temas que nos deberían preocupar. Por supuesto, sin dejar de analizar lo que es el acuerdo entre lo que es Mercosur, Unión Europea, en donde también tenemos que entender el contexto en el que se da con la política agrícola común, que hace 50 años que la Comunidad Europea tiene una restricción sobre nuestras materias primas. Te preguntaba lo de los aranceles porque el gobierno dice que también una manera de disciplinar los precios locales, que algunos consideran que en algunos sectores son abusivos, es también imponiendo un margen de lo que sucede en el mundo. Lo que cuesta, por ejemplo, un jean en Brasil o en Chile es bastante más económico, entre un 30 y un 50% más económico que en Argentina. Entonces, ¿no sería quizás una solución? Una ¿Para la solución inflación? totalmente equivocada, porque yo le diría a quien piensa así que en Chile el crédito productivo para una pyme en Chile, en vez de ser un 14% para el sector privado como es acá, es un 27%. Yo le diría que la presión tributaria en Brasil es mucho más baja que la de acá y no tiene un 40% de informalidad, es decir, que el que tributa acá paga por 3. Yo diría que tenemos que entender en qué país estamos con la falta de infraestructura que tenemos. Venimos de un escenario entonces donde hay una discusión de gobierno con la negociación, quizás una discusión impensada cuando el presidente es un empresario, un hombre que ha estado ligado a la industria durante toda su vida, pero es una tensión que se ha generado y que se ha marcado en las últimas reuniones de la UIA. Por otro lado, las importaciones donde la UIA parece coincidir con la CGT. Si el gobierno dice que coincide con la falta de representatividad de los industriales con la CGT, los industriales hoy parecen coincidir con la CGT en el tema de las importaciones. Pero vamos al tercer tema. Arranca la alta temporada de discusión paritaria. Esta es la época en que se abren las grandes discusiones. Los gremios están empezando a querer poner un número 3 delante de la discusión paritaria, arrancar con 30%, recuperación de 10 puntos de pérdida salarial para el año pasado, más una expectativa de inflación del 20% o más. ¿Cuál es el ambiente, el aire, lo que piensan los industriales sobre cómo va a ser la discusión paritaria 2017? En primer término te diría que ¿cómo son las paritarias? Vuelvo al capítulo anterior de la pregunta, es decir, son libres, voluntarias y sectoriales. Es decir, cada sector, de acuerdo a su realidad, va a poder, con su contraparte sindical, que conoce de memoria cuál es la realidad de ese sector, va a poder llegar a arribar una cifra. Por eso no soy amigo de las generalizaciones a priori de una cifra con un porcentaje, un 3, un 4, un 2, lo que sea adelante. Me parece que eso cada uno de los sectores lo va a determinar y hay que entender que eso suceda. Ahora, dicho esto, la inflación efectivamente viene bajando. La inflación efectivamente viene bajando. Pero tenemos que ver que el desafío no es hacerlo en detrimento del mercado doméstico. Vos recién, fuera de cámara, hablábamos de lo que puede ser las tasas de la FED. Claro. Ojo con que cuando estamos enfriando la economía con tasas de referencia muy elevadas, después recuperar es muy difícil. Por eso yo creo que muchas veces no se percibe que cuánto está tardando hoy la economía en recuperarse, en gran parte porque se le puso un freno de mano fuerte el año pasado. ¿La industria resiste en general y sabiendo que cada sector es lo suyo, una discusión con paritarias arriba del 30%? Yo creo que hay sectores que eventualmente podrán resistir y hay sectores que no. Es decir, no te puedo dar un margen amplio, generalizado, pero sí te puedo decir que me parece que la inflación viene bajando y no debería estar en el orden de esos rangos. ¿Y el objetivo del gobierno de 18% sigue siendo hoy posible? Yo lo veo cada vez más complicado, pero por el hecho de que febrero dio un índice de inflación producto del ajuste de cuadros tarifarios un poquito más elevado, pero sí no va a estar muy lejos de eso tampoco. Gracias, José. No, por favor, gracias a usted. Seguimos con la letra chica.